Buenas a todos y bienvenidos al podcast de SEO Bells. Aquí Luis y ahí Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luisillo? ¿Cuánto tiempo, eh? Hemos estado un poco ocupados ahí dándole caña ahí a nuestros nichos, a nuestros clientes. Hemos vuelto después de... ¿Cuánto tiempo, tío? 2 meses o así, ¿no? Dos meses o así. Más vale tarde que nunca, tío. Más o así que 2 meses, quizás, sí. Sí, total. Sí, totalmente. Pues nada, hoy realmente vamos a hablar de las filtraciones de Google y vamos a hablar también del contenido de calidad, de nuestra experiencia mezclado con las filtraciones que ha habido de Google sobre el tema de contenido de calidad, ¿verdad, Carlos? Correcto, vamos a hablar, se ha hablado mucho de este tema, pero ahora lo vamos a hablar con pruebas, Luis. Lo vamos a hablar con pruebas, con lo que se ha filtrado de la API de Google Search. Mucha gente quizás no lo sepa, hace un mes o así se filtró por una fuente anónima. ¿Cómo funciona el buscador de Google? Es totalmente anecdótico este tema, pero real, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre cómo crear un contenido de calidad. Da igual que sea un post de un blog, una ficha de producto de un e-commerce, una categoría de un e-commerce, lo que sea. Cualquier tipo de contenido, cómo crearlo de calidad. Y vamos a hablar de varios puntos conforme a nuestra propia experiencia y lo vamos a intentar hacer match con la API que se ha filtrado de Google Search, ¿ok? Entonces, bueno, para empezar, creo que ya todos sabemos esto, Luisillo, de que para crear una estructura de contenido de calidad, pues no está de más repetirlo, ¿no? El H1, que es el título, los H2, que son subtítulos, H3, que son más subtítulos todavía, y luego lo típico, ¿no? Las metas, los meta titles, nuestra description, que es lo que aparece en los resultados de búsqueda de Google, que eso hay que hacerlo, pues bien. ¿Qué implica hacerlo bien? Pues poner la palabra clave objetivo que quieres posicionar en un sentido, en un contexto que esté correctamente semántico, intentando llamar la atención del usuario. Eso es como que súper básico del SEO, ¿no, Luis? Exactamente. Hay que poner la palabra en Google, verificar los primeros resultados, verificar cómo lo tienen hecho y empezar, digamos, a hacer una estructura mejorada de lo que está haciendo la competencia, ¿no? Este sería uno de los puntos. ¿Qué te parece si comenzamos con uno de los primeros puntos que habla Google de sus filtraciones, que es evitar el spam, ¿no? Que por lo que dicen, pues no solo es evitar el spam de afuera, sino el que tú mismo haces a ti mismo en tu propia web, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Carlos? Cuéntanos un poquito qué significa hacer spam en tu propia web. ¿Cómo nos podemos boicotear? Es un poco raro, porque cuando se habla de spam siempre es, joder, no spames, tío, no spames en tus correos, no spames a otros, no spames en foros, no spames, siempre es como un concepto de no lo hagas a otros, ¿no? Pero resulta que a través de la API que se ha filtrado de Google se habla sobre el spam que tú mismo te haces, tío, que nadie se lo quiere hacer, evidentemente, pero que muchas veces lo hacemos sin querer, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes dentro de este spam que nos habla Google en esta API? El relleno de palabras clave, ¿vale? Entonces, evitar el uso excesivo de palabras clave de forma artificial. Esto creo que todos lo sabemos, no hay que rellenar de palabras clave, pero claro, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el límite de no rellenar de palabras clave? Y esto no se habla en la API, ¿no? Esto no se dice, a ver, que la palabra clave principal tiene que ir 3 veces. Una en el H1, otra en el meta title y otra en un párrafo por ahí, el quinto o sexto párrafo. No, eso no se dice. Pero hay que tener un poco de sentido común. Sabemos saber que el bot de Google no deja de ser eso, un bot que pasa por tu página web, la scrapea, entiende el contenido y no hace falta, a ver, no es tan tonto como a veces puede parecer, no hay que repetirle tantas veces las cosas como a tu abuela, ¿vale? Con una vez o 2 veces que se lo diga, ya lo sabe. O sea, que con poner la palabra clave principal, pues en el H1, en el meta title que hay que ponerlo, pues alguna vez más por ahí ya está. O sea, no hay que forzarlo. Si sale de forma natural y queda semánticamente correcto y lo has repetido 10 veces, no pasa nada. Pero que siempre sea de forma natural y no de forma, pues ahí metido con calzador, ¿no? Otro punto importante es el contenido duplicado, ¿vale? Que esto, pues, a veces se suele hacer sin querer, pero el contenido duplicado también tiene una línea muy fina. Si es un contenido duplicado que tú tienes, que es útil para el usuario, o por ejemplo, hace poco, Luis, hemos trabajado con un cliente con un selector de colores, ¿no? En una categoría y vemos que el usuario está haciendo clic en ese selector de colores en todos los colores, es decir, en el azul ponemos el selector de colores de todos los otros colores, en el blanco el selector de colores de los otros colores, y así es contenido duplicado, es decir, el verde va a salir en todos los colores de esa categoría, de las diferentes categorías, excepto en el verde, pues no puedes
hacer clic en el propio verde si ya estás dentro de ese color, ¿no? Eso es. Pero si es útil para el usuario, es un contenido duplicado que es útil al usuario, ese clic, perfecto, no hay problema. Pero si es un contenido duplicado que nadie le hace ni caso, pues hay que intentar evitar eso, ¿no? Siempre hay que procurar crear un contenido de valor, ¿no, Luis? Claro, es que realmente, a ver, es lo que está diciendo en este momento Carlos, es que en un e-commerce es muy habitual encontrar esto tanto en descripciones de producto como en, bueno, como lo que acabas de decir, ¿no? Como en enlaces hacia otras categorías. Lógicamente se puede jugar con Anchor-text y se puede jugar con este tipo de cosas pues para hacer variaciones de palabra clave y no que sea siempre lo mismo, pero en un e-commerce con muchísimos productos muchas veces es complicado o prácticamente imposible, ¿no? Al final es como, yo que sé, el sinónimo de manzana, pues es manzana, ¿vale? O sea, tampoco puedes tirar más allá de estirar y hacer una palabra que sea diferente a manzana cuando estás hablando de manzana, ¿no? Puedes decir fruta, pero fuera de ahí es manzana, y la manzana se llama manzana, sea las veces que sean las que las tengas que utilizar. Entonces, lo que dice Carlos, ¿no? Al final, mientras utilices de forma natural, coherente y consistente las palabras y tenga sentido para el usuario, bueno, estarías evitando, digamos, siempre entre comillas, porque no está corroborado, pues este spam, ¿no? Pero sería la forma correcta de tratar este tipo de contenido. Correcto, Luisillo. Otro tema interesante dentro del spam son los enlaces, pero no los enlaces que recibes, sino los enlaces que tú pones, tanto de forma interna como los enlaces que pones a otros sitios web, ¿no? Entonces, aquí el tema clave, y esto sí está claro en la API, es que el enlace no sea engañoso. Es decir, el enlace que tú pones en el anchor text, pues que sea un reflejo ese anchor text de lo que hay en la página de destino, ¿vale? Ya sea interno o externo, da igual, ¿vale? Entonces, simplemente esto parece que es de lógica, pero muchas veces se utiliza para engañar al usuario, para ganar el clic y que el usuario visite esa página web, pues poner algo es un poco engañoso. ¿Cómo se llama esto cuando intentas manipular el CTR, Luis? No me acuerdo, tío. Clickbait. Muy clickbait, ¿no? Entonces, está bien el clickbait si va acompañado de un anchor descriptivo, ¿vale? Pero no está bien solo el clickbait solo por ser sensacionalista y ganar el click fácil, ¿vale? Esto estamos hablando a nivel de web, a nivel de redes sociales es otra historia. Estamos hablando a nivel de web. Otro punto, Luisillo, importante de la API, que ya es otro punto, ¿no? que es considerado de calidad para la generación del contenido, es el contenido generado por el usuario, ¿vale? Y esto es contenido generado por el usuario a través del blog, que muchas veces tenemos abierto la caja esta de comentarios al final, como el contenido generado por el usuario a través de reseñas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí la API filtrada? Que no se deben utilizar estos campos para efectos SEO, ¿vale? Muchas veces se ha dicho, bueno, vamos a aprovechar el campo de comentarios para poner alguna palabra clave mal escrita, lo que sea, y me hago pasar por un usuario y lo pongo mal y tal. Bueno, esto hay que evitarlo, ¿vale? Esto hay que evitarlo porque de alguna manera, pues haciendo alguna conexión semántica a Google, no lo pones específicamente la API, pero dice que hay que evitarlo, y si hay que evitarlo, vamos a intentar alinearnos con lo que nos dice. Simplemente dejar estos campos abiertos para que el usuario opine lo que le dé la gana. Luego tú le puedes responder, y si le puedes responder con la palabra mal escrita, bueno, ya tú si te quieres arriesgar, pero intentar eso, ¿no? Que los campos que son abiertos dentro del blog para escribir, pues sean eso, para que el usuario escriba lo que le dé la gana, no para hacer amplitud semántica, para poner palabras claves relacionadas, ¿no? Es que eso ya Google lo tiene muy medido. Al final lo más importante cuando estás creando un blog, justo la sección que acabas de decir, digamos que es lo mínimo dividido por más mínimo aún, importante de hacer un blog, ¿no? Al final tienes que tener, volvemos a lo mismo, es resolver la intención de búsqueda con ese blog, y la parte de comentarios, pues como bien dice aquí, que deben de ser genuinos y tal. Bueno, la gente siempre se creaba usuarios, ¿no? Y ponía mistake pins, o sea, hacían el comentario ellos mismos con esa palabra mal escrita, etc. Y bueno, al final, pues como propio dice Google, no sirve de mucho, o intentan o quieren dar a entender que no sirve, ¿no? Correcto. Lo mismo con las reseñas de producto. A veces nos hacemos pasar por un... Bueno, nosotros no, pero la gente muchas veces se hace pasar por el usuario, se pone 5 estrellas en todos los productos. ¡Qué bien! Tenemos 5 estrellas en todos los productos, somos los mejores, ¿no? O le dices al amigo, bueno, lo típico, que eso tampoco es que esté del todo mal.
Pero lo que sí está mal es que todos los productos de todo el e-commerce tengan 5 estrellitas y comentarios súper positivos. Eso no es natural. Las reseñas tienen que ser genuinas y no deben ser manipuladas para mejorar la imagen del producto, ¿no? Eso lo pone textualmente en la API a través de la relación de los atributos. Entonces, es normal que haya una reseña mala, que haya una reseña de un producto con una estrella y el cliente puteándote, es totalmente normal, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues responderle de forma amable al cliente, intentar resolverlo y que se vea de forma pública esa intención de solucionar. Y luego si el usuario puede volver a dejar una reseña diciendo, mira, se ha solucionado en tanto tiempo, lo que sea, pues perfecto. Y esta parte que pone, es importante eliminar comentarios de trolls o aquellos que busquen dañar la reputación injustamente. Pero realmente en muchos casos, en muchas plataformas, no es posible eliminar estos comentarios y tienes que responder como tú bien dices, ¿no? Tienes que responder de forma educada, coherente y para que realmente los demás clientes que acaben leyendo esta reseña y esta respuesta vean que realmente pues tienes una atención muy buena al cliente, fuera de que pueda haber alguna persona que de repente haya tenido algún tipo de encontronazo mental contigo o con tu empresa, ¿no? Sí, bueno, es normal, no puede llover a gusto de todo el mundo y esto es la realidad y esto se tiene que ver reflejado. Cuando no se refleja eso, pues ya huele un poco mal y Google te puede meter alguna penalización algorítmica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no te va a salir en el Search Console como una penalización, pero las algorítmicas pues, lo vas a notar cuando haya alguna actualización posterior del algoritmo y veas que te baja y todos tus productos tienen 5 estrellas, pues que sepas que probablemente sea por esto, ¿no? Claro. Luego otra de las filtraciones habla de la importancia de las fechas de publicación y actualizaciones en SEO. Que si bien es verdad que todos, bueno, cuando actualizamos nuestros posts, la mayoría de gente no suele poner la fecha de actualización de ese post, ¿no? Los que lo hacen muy bien, lógicamente sí que lo hacen. Suelen poner incluso la persona que ha revisado el post para cumplir un poquito con el EAT, ¿no? Con la autenticidad del post y quién lo ha editado. ¿Qué nos puedes contar sobre esta filtración y sobre los datos de la misma, tío? A ver, aquí lo que indica Google en esta API que se filtró, es de que es recomendable poner la fecha de publicación. A ver, Google ya sabe cuándo la has publicado, ya sabe cuándo la has actualizado. Todas las veces que la has actualizado ya lo sabe, pero lo sabe él, lo sabe Google. Pero a ver, no solo trabajamos para Google, trabajamos para el usuario también. Entonces es conveniente, es recomendable que esté incluida la fecha de publicación y la de actualización. Y si hay varias de actualización, ponerlas para que el usuario sepa, oye, mira, este contenido, ya sea Evergreen, lo que sea o no, pues mira, se ha actualizado todas estas fechas, es un contenido actualizado, estoy leyendo información que es actual, de hace 2 meses, 3 meses, lo que sea, o de la semana pasada, ¿vale? Fue publicada inicialmente hace 3 años, pero mira, se ha actualizado la semana pasada. Entonces, claro, Google ya lo sabe, pero el usuario no. Entonces, es recomendable ponerlo. Entonces, es un puntito a favor que te llevas para mejorar en el posicionamiento y que el contenido pues, se mantenga fresco y que pues, el contenido de cara al usuario se vea como es, un contenido fresco. Es un buen punto también lo que pone aquí del Evergreen, ¿no? Porque realmente la mayoría de gente, cuando tenemos nichos web, por ejemplo, y demás, es que tenemos posts que son Evergreen, que realmente dices, bueno, pues estos están ahí para siempre y no hay que tocarlos mucho, ¿no? Pero realmente recalca la importancia de añadir puntos de vista personales y de actualizar, digamos, estos artículos Evergreen de forma, bueno, pues con opiniones personales o con la misma opinión actualizada en el momento actual, ¿no? Esto me llama bastante la atención, está muy bien realmente este tipo de tip. ¿Qué te parece qué te parece este? Sí, totalmente. O sea, hemos hecho muchos artículos nosotros a nivel de nichos Evergreen, que pensamos que eso, bueno, se va a mantener toda la vida ahí, pero siempre va a haber un punto de vista diferente. Tú no piensas lo mismo de cuando tenías 20 años, ya tenemos 40, bueno, tú más, Luis, ¿no? Pero bueno, no pensamos lo mismo, tío, de cuando teníamos 20 años. Pues esto es lo mismo. Yo qué sé, un artículo sobre cómo cepillarte los dientes, tío. ¿Vale? Pues a lo mejor ahora creo que es mejor, antes pensaba que es mejor empezar por las muelas y luego con los de adelante, y ahora pues creo que con la evidencia que hay, pues es mejor empezar con los de adelante y luego los de atrás. Que dices, bueno, es que ese Evergreen, ¿cómo cepillarse los dientes? Porque tienes que meter el cepillo en la boca y cepillarte. Ese Evergreen, ya, pero el punto de vista de ese tipo de detallitos puede cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces es recomendable que si tu opinión sobre ese tema cambia, pues dejarlo claro. Plasmado. Correcto. Muy bien.
Pasamos a la siguiente y en este caso hablamos de los rich snippets, de los fragmentos enriquecidos, para mejorar la calidad del contenido SEO, ¿vale? Bueno, hace poco Google quiso quitar, por ejemplo, el rich snippet de las preguntas y algunos otros, pero en este caso, pues habla de que realmente los rich snippets ayudan a resaltar el contenido de los resultados de búsqueda, lógicamente te ayuda también a mejorar, digamos, el CTR, ¿no? Porque de por sí tu publicación en los motores de búsqueda aparece más grande también y además, pues lo que habla, ¿no? De que ayudas al contenido a entender de qué manera te tiene que indexar en el buscador, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Carlos? Sí, Luisillo, a ver, el tema de los rich snippets para algún despistado, ¿qué es un rich snippet? ¿No? Lo que acabas de decir, es un dato estructurado. Ahora, ¿qué es un dato estructurado? Pues un cacho de código, vamos a llamarlo de forma más coloquial, que pones en tu página web donde tú quieras destacar algún aspecto importante, ¿vale? Supongamos que tengo un e-commerce, un producto, y quiero destacar pues el precio, ¿vale? Para que salga directamente en la SERPs el precio, sin tener que entrar en los resultados. Pues hay un dato estructurado, un rich snippet, un texto enriquecido, que tú lo pones el código en tu web y aparece, la mayoría de las veces debería aparecer en los resultados de búsqueda de Google. O quiero destacar las opiniones de la gente, que se vea que tengo 4 de 5 estrellas. Pues igual pones un rich snippet donde quieres destacar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que utilizar correctamente estos rich snippets. Hay rich snippets que son para productos, hay rich snippets que son para categorías, hay rich snippets que son para reseñas de libros, hay rich snippets que son para contenidos de blog, hay 1000 rich snippets. Bueno, no sé si 1000, pero cientos, bueno, sí, cientos tampoco lo sé, pero decenas sí que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Google en esta API? Pues utilízalo bien. O sea, si estás vendiendo pues un micrófono, no pongas en el rich snippet que estás vendiendo, yo qué sé, el cable del micro. O sea, tiene que estar correctamente estructurado. Y algo importante que dice también en esta API es que puedes utilizar hasta 10 rich snippets para un contenido, que yo creo que es más de sobra para resaltar todo lo que tú quieras, ¿no? Exactamente, bueno, porque puedes indicar el rich snippet de compañía, pues el de usuario, si de repente lo ha escrito un autor concreto. Claro. Realmente esto es muy gracioso, pero muchas veces pasa que realmente mucha gente, muchos SEOs o muchos SEOs utilizan, por ejemplo, pues Rank Math o Yoast SEO, en el cual lógicamente te plasma de forma automática estos rich snippets, pero luego cuando profesionalmente analizas la cantidad de rich snippets que podrías estar utilizando y que son muy útiles, la mayoría de las veces no se están utilizando por este automatismo, ¿no? Que eso no significa que no lo puedas poner, que muchas veces poniendo un bloque de HTML se puede llegar a indicar este tipo de rich snippet, y además hay aplicaciones que te los colocan, solamente tienes que colocar los datos y luego copiar el código y pegarlo en tu web, ¿no? Y realmente son muy útiles, muy útiles. Puedes poner fotos, puedes poner la dirección de la URL, puedes poner un montón de cosas que acaban haciendo más fácil tanto a Google como si luego se muestran en las SERPs al propio usuario que están encontrando ahí, ¿no? Así que genial, o sea, me parece muy buena tirada esta que ha hecho Google en esta filtración. Sí, en resumidas cuentas has dicho algo muy importante y es un doble beneficio ahí. Beneficio del usuario porque se lo pone súper fácil. Le dices, oye, mira, este producto cuesta tanto y tiene tantas estrellas, para seguir con el mismo ejemplo, y ya sé si me va a interesar entrar o no. A lo mejor veo el precio y digo, no, es que esto es muy caro o muy barato, no me interesa, ¿vale? Se lo pone fácil al usuario. Y por otro lado, pues ocupas más espacio en las SERPs. Es decir, no te va a ocupar el mismo espacio que a otra persona o a otro e-commerce que no tiene puesto ese rich snippet. A ti te va a ocupar más, ¿vale? Con lo cual la probabilidad de clic es más alta. Entonces está buenísimo. Ese doble beneficio es brutal. Luego otro tema importante que se habla en la API, y se ha hablado mucho también en la comunidad de SEO, y aquí hay una discrepancia, vamos a hablar de eso, es sobre la relevancia del contenido y el uso de palabras clave relacionadas en el SEO. Claro, hay muchos SEOs que han dicho a lo largo de este tiempo, a ver, las palabras clave relacionadas, tampoco hay que obsesionarse, hay que escribir de forma natural, que sí, hay que escribir de forma natural, pero no hay que obsesionarse con las palabras clave relacionadas, y ahora hablaremos, porque yo creo que sí hay que obsesionarse un poco, al menos por lo que pone la API aquí, porque claro, Google ya dicen, ¿no? Ya es lo suficientemente inteligente para entender de qué va el contenido. Sí, correcto, pero ¿qué nos dice esta API? Sí, escribe de forma natural, todo el rollo, palabras clave relacionadas y tal, pero hay determinados contenidos que Google necesita ver ciertas palabras para darte relevancia con la palabra que está poniendo el usuario en el buscador, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo claro.
Vamos a suponer que escribimos un artículo, tenemos un e-commerce de tecnología, somos PC Componentes, y vamos a escribir un artículo sobre los mejores ordenadores portátiles, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando pone mejores ordenadores portátiles en el buscador, claro, ¿qué relación tiene esa query, esa búsqueda, con el contenido? ¿Qué necesita ver Google en el contenido para darte relevancia a nivel de SEO on-page para ese contenido? Igual me estoy liando un poco, pero a ver, es eso, ¿no? La relación que tiene esa búsqueda con las palabras, con el listado de palabras que Google espera encontrar en ese contenido. Y ya digo, esta API lo deja muy claro, ¿no? Necesita que haya una cierta cantidad de palabras clave relacionadas para que le dé relevancia a esa query principal, esa búsqueda principal. Entonces, haciendo referencia a esta búsqueda de mejores ordenadores portátiles, pues yo veo que la competencia, porque siempre hay que hacer un análisis de la competencia, qué es lo que está poniendo. Ponen gaming, hablan sobre el sistema operativo, o quizás lo nombran, ponen Windows, hablan sobre los procesadores, tipos de procesadores, el diseño, utilizan la palabra clave comprar, utilizan marcas populares, como por ejemplo ahora están muy de moda marcas chinas como Xiaomi, lo utilizan, ¿vale? Y yo no lo pongo, pues claro, Google va a decir, a ver, este contenido tiene más relevancia semántica que el tuyo. Pero claro, tú aquí dices, vale, yo no tengo Xiaomi, ¿cómo va a poner Xiaomi? ¿Vale? Entonces, claro, puedes hablar, siempre hay alguna manera de hablar. Yo tengo otro producto, tengo otra marca y la puedo comprar con Xiaomi y lo nombro de forma natural, ¿vale? Entonces, sí que le doy relevancia a ese contenido utilizando mientras más palabras clave relacionadas, mejor, ¿vale? Totalmente. ¿Tú qué opinas al respecto, No, Luisillo? totalmente. Esto en realidad, al final, bueno, pues como muchos lo llamamos, ¿no? Las entidades, ¿no? Al final hay que tener muy en cuenta las entidades que engloban todo un tema. Esto, si no recuerdo mal, empezó con el propio nombre de Britney Spears, que todo el mundo lo escribía mal y había como, no sé si eran 50 o 100 variantes del mismo nombre de Britney Spears, mal escrito de 20 millones de maneras diferentes. Y al final Google, claro, tuvo que idear un sistema, ¿no? Realmente de cómo identificar cuando están hablando de Britney Spears o de un queso de Francia, ¿no? Entonces, básicamente es lógico. Yo lo veo bastante lógico. Esto ya desde el dictado que nos hacía la maestra en el colegio, ¿no? O la redacción que te hacía hacer en el colegio la maestra, que decía, Luis, has repetido 20 veces esta palabra, ¿no? O sea, di esto mismo, pero dilo de otra manera, que se puede decir de muchas maneras. Y al final, a base de entidades, ¿no? Y de ciertas palabras vas hablando de lo mismo, pero pues siendo más rico el lenguaje, ¿no? Puedes decir laptop, que también lo dicen en el ejemplo que tú ponías, portátil, portátiles, bueno, pues un montón de variedad. Por supuesto Windows, lo que tú has puesto ahí, ¿no? Windows, sistemas operativos, procesadores, etc, etc, que te sirve para diseño, que te sirve para gaming, ¿no? Que te sirve para un montón de cosas y vas dando pues mucho contexto, mucha semántica a todo el artículo y de esta manera pues yo lo veo como muy lógico. Esta filtración la veía muy, muy lógica por lo que digo, ¿no? Porque ya viene desde las clases de lenguaje de toda la vida, ¿no? Que cuanto más es que se hace más fácil la lectura y al mismo tiempo, lógicamente, estás atacando de forma más productiva todo el contenido que tenga que ver con tu producto o con tu blog, ¿no? Pero aquí lo curioso, a mí sí me llamó mucho la atención esto porque, o sea, a pesar de que nosotros, bajo nuestra experiencia, ya lo sabíamos, pero ¿qué pasa? En la comunidad SEO hay mucha gente y referentes con mucho peso que te dicen, o sea, ya siguiendo el ejemplo, no, es que no hace falta que pongas procesador, no hace falta que pongas diseño, no hace falta que pongas, yo qué sé, sistema operativo, siguiendo el ejemplo, ojo, de mejores ordenadores portátiles, ¿no? Porque Google ya entiende que estás hablando de portátiles, de ordenadores portátiles, ya lo sabe, no hace falta que pongas todas esas palabras. Pero claro, esta API nos dice que sí, y lo que has dicho tú, Luis, sinónimos, ¿vale? Sinónimos, pero también palabras clave relacionadas, que no es ordenador, no es, en Latinoamérica se dice computador, sino relacionadas. O sea, que ese contenido debe tener esas palabras clave. Ahora, ¿cómo lo sé? Lo que he dicho, viendo la competencia, pues tampoco tienes que ir viéndolo de una en una y leerte todo el contenido, que sería recomendable de todas formas, pero hay herramientas que te dicen ya, pues, cuáles son las palabras principales que están utilizando la competencia. Por ejemplo, una que yo utilizo se llama SEOquake, es una extensión de Chrome, que te saca la densidad de esas palabras clave. Te dice, a ver, gaming se ha utilizado tantas veces, y la palabra sistema operativo se ha utilizado tantas veces, Windows, y ya te los ordena, ¿no? Entonces, de una manera rápida ya sabes, a ver, se están utilizando estas palabras clave que son importantes. Tampoco hay que obsesionarse con poner todas. Pero ya, si yo soy dueño de un e-commerce de tecnología
y estoy hablando de ordenadores portátiles, ya más o menos es lo importante. A lo mejor me sorprendo de ver alguna palabra clave por ahí, yo qué sé, Xiaomi. Hostia, me sorprende que Xiaomi salga, yo no lo tengo. Vale, lo que he dicho, siempre se puede nombrar haciendo una comparativa con un producto que tenga y demás. Es recomendable hacerlo, no hay que obsesionarse tampoco con las densidades y que yo tengo que tener el 20% de densidad. No, eso no. No, exactamente. Pero que esté, las palabras clave importantes que estén, pues deben estar. Sí, y sobre todo que incluir esas palabras dentro de un contenido que sea natural. Eso es lo principal de todo, escribir de forma natural. Aportando un punto más a favor, bueno, aparte de SEO Quake, también se puede coger, por ejemplo, ChatGPT, le pones un blog entero, le hablas de entidades, es decir, que es como técnicamente en español se suele llamar a este tipo de variantes. Le llamas entidades, sácame las entidades con densidad de cada una, de este artículo, ¿no? Y te la puede también sacar de forma ordenada y al final, bueno, pues echarte una mano también con las herramientas de inteligencia artificial, pues para también redactar tu contenido de forma óptima, ¿no? Correcto. Y luego, Luisillo, el otro punto de la API, que este sí me llamó bastante la atención y no tenía ni idea. Hay cosas que intuía y, bueno, aquí voy a hablar de una opinión personal respecto a esto. Es cómo Google indexa y procesa el contenido. Bueno, todos sabemos que el bot de Google pasa por tu contenido y lo indexa, ¿vale? Pero ¿qué hace con ese contenido indexado? Y es lo que me ha sorprendido a mí, personalmente, es que lo indexa y separa el contenido útil del que es no útil, ¿vale? Esto me voló la cabeza, porque dije, ¿cómo cojones separas lo que es útil de lo que es no útil? Claro, lo que hace la API es comparar el contenido que tiene de la competencia, porque tiene datos, y hemos visto también a través de la API que utiliza los datos de Chrome, ¿vale? Y con los datos de Chrome es muy fácil saber lo que es útil para el usuario o no, porque tienes datos de scroll, tienes datos de dónde la gente pasa más tiempo en qué secciones, dónde la gente hace clic. Entonces Google ya sabe que es útil para el usuario para cada temática, ¿vale? Entonces, cuando va a indexar tu contenido, dice, vale, este es el contenido útil y este es el contenido no útil, ¿vale? Entonces, lo reorganiza internamente y luego lo presenta en las SERPs, pues como considera él que es útil. Con él me refiero a Google. Sí. Y ahí es cuando vemos movidas con, hostia, Google me ha cambiado el meta title, ¿no? El título que aparece en las SERPs. O la meta description que he puesto y me la he currado y no sé qué y tal, pues no aparece, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, realmente, desde el principio, concebir el contenido como útil, hacer un análisis correcto de la competencia para que no ocurra esto, no nos separe el contenido no útil, que en el momento en el que ya separa ese contenido no útil ya te está restando puntillos. Sí, ¿tú qué opinas, Luisillo, de esto? No, totalmente. O sea, esto ya lo hemos visto muchas veces, que tú crees que has elegido, digamos, un metatítulo o una metadescripción ideal que resuelve la intención de búsqueda de forma ideal y perfecta, pero de repente te das cuenta de que Google te cambia el metatítulo y ha cogido cualquier fragmento o cualquier cosa de tu contenido, ¿no? Al final muchas veces esto pasa, ¿no? Cuando tú estás escribiendo a lo mejor un blog, tú el primer párrafo te lo curras un montón, lo trabajas un montón y luego te pones a la metadescripción, la haces, pero luego te das cuenta que ha cogido un fragmento de ese primer párrafo que tú te trabajaste un montón, ¿no? Claro. Entonces al final muchas veces, en mi opinión personal, creo que cuando llegamos a trabajar muchas veces estos metatítulos, estas metadescripciones, no están tan trabajados muchas veces que como trabajamos la intención de búsqueda una vez estamos dentro del artículo, ¿no? Entonces yo creo que seguramente hay que mirarse un poquito el ombligo y hacer un metatítulo y una metadescripción optimizada, y de esta manera Google probablemente no tenga que elegir nada entre tu contenido para hacer este uso, ¿no? Correcto. Y aquí viene un poco la parte polémica y... bueno, que ya es más una opinión personal, no lo pone en la API, lo quiero dejar claro que no lo pone en la API, que es sobre el tema del uso de emojis, de códigos ASCII y todo este rollo, porque claro, o sea, aunque utilizar emojis en los meta tags y las descripciones para destacar en las SERPs y que te vaya a la vista ese resultado y hagas clic, aunque no es engañoso, no lo considero que sea engañoso, pero no considero que sea útil tampoco. Es decir, si no eres capaz de llamar la atención del usuario con un buen copy, ¿vale? Tienes que recurrir igual a estos emojis para llamar la atención. Pero es para llamar la atención para tu beneficio, no es para el beneficio del usuario. Es porque a ti te conviene que el usuario entre a tu web y no porque el usuario realmente vea valioso la descripción que ha visto, el título que ha visto en las SERPs, en los resultados de búsqueda de Google, para hacer clic en tu resultado. Es porque a ti te conviene. Pones el emoji porque a ti te conviene. Entonces, me hace mucho sentido el tema de esta API de que Google separa el contenido útil de no útil,
incluido en las metas, porque claro, poner un emoji no está agregando valor al usuario. Está agregando valor a ti porque te interesa a ti, pero no está agregando valor al usuario. Por eso vemos también que en muchos sectores ya poco a poco se están quitando los emojis tanto de los metatextos como las metadescriptions. No sé tú qué opinas al respecto, Luis. A ver, realmente yo con los más que emojis me tiro más al tema ASCII, por ejemplo, el típico de copyright o el típico de registrado o la típica flechita que se suele poner antes del metatítulo. Flechita me refiero al triangulito este típico que se pone en las SERPs. Ese tipo de cosas yo veo que realmente pues es como cuando entras a un rastrillo, ¿no? Y tienes al típico vendedor de ajos. ¡Tenemos ajos muy ricos! O sea, pues yo considero que es un poco esto, ¿no? O sea, realmente venden ajos en todos los sitios, pero de repente miras a esa persona que está ahí gritando y le dices, a ver qué ajos tienes, y muchas veces te puedes llevar una bolsa de ajos de esta persona, ¿no? Entonces, sí que lógicamente considero que es para llamar la atención. Es una herramienta que yo a día de hoy la sigo considerando muy útil a nivel CTR para llamar la atención, como el de los ajos que acabo de contar. Lógicamente, si tu respuesta no es buena ni en el metatítulo, ni metadescripción, ni mucho menos dentro, vas a causar rebote, vas a causar un montón de cosas que al final no vas a conseguir lo que querías con esta llamada de atención. Pero bueno, sí considero que Google lo que son emojis se los ha cargado la grandísima mayoría, prácticamente no salen. Considero que los ASCII que he nombrado sí los sigo usando, incluso la propia pleca para separar el metatítulo a lo mejor de la marca de la propia marca, ¿no? El metatítulo más una pleca, una línea rectita y luego ya pues el título de tu empresa o tal. Pues bueno, son cosas que parece que no, pero a la que todo el mundo tenga los títulos igual, todo lo que llame la atención, todo lo que rompa un patrón de las propias SERPs, creo que viene bien. Igual que puedo colocar a lo mejor las primeras palabras en mayúscula, ¿no? Las mayúsculas selectivas, este tipo de cosas que si bien para el usuario a lo mejor no es muy importante, pues sí que considero que sí que son buenas herramientas para mejorar el CTR. Pero fuera de esto... Correcto, es que aquí hay una línea fina entre mejorar el CTR, que es lo que nos conviene a nosotros, con darle valor a ese título, ¿no? Entonces hay que saber jugar, como bien dices tú, con esa delgada línea de entre llamar la atención con el CTR porque nos conviene y está bien, no está mal. No, claro. Pero y cómo maneja Google ese contenido que considera que no es de valor, ¿no? Es un poco saber jugar un poco con eso. Sí, totalmente. Y luego, pues nada, lo siguiente que se ha filtrado también es sobre el impacto del contenido visual en la calidad del contenido SEO, ¿no? Lo que son todo el tema de las imágenes y cómo manejarlas. Vídeos y todo esto. Vídeos, cómo manejarlas, cómo ponerlas, cómo utilizar también los textos alt, etc, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este tipo de filtración? ¿Qué opinas? Pues aquí lo que nos dice la API es de que se evalúa a través de ciertos atributos la efectividad de estos elementos visuales. O sea, si se considera que ese elemento visual es útil, pues mejora la calidad de tu contenido, mejora tu posicionamiento en los resultados de búsqueda. Ahora, ¿cómo se evalúa esa efectividad? A ver, realmente no lo sabemos, ¿vale? Pero teniendo en cuenta los otros elementos de la API, los otros módulos y sabiendo que saca datos de Chrome nuevamente, pues podemos saber qué elementos pueden ser útiles y cuáles no. Entonces, aquí, ¿qué podemos deducir que puede ser un elemento visual importante? Pues cuando te ayuda esa imagen, ese vídeo, cualquier elemento visual a resolver una duda, ¿no? O sea, que realmente estás aportando valor a través de esa imagen, como por ejemplo una infografía, ¿vale? Una infografía no es una imagen sin más, sino que es una imagen que te ayuda a resolver una duda. En lugar de tener que leerte 40.000 párrafos a través de una imagen de forma esquemática y rápida, te resuelve una duda. Luego también que esas imágenes, esos elementos visuales, estén realmente de apoyo al texto. Es decir, la imagen que estás poniendo cerca de un párrafo o cerca de un título te ayude a entender mejor ese texto que está alrededor, ¿no? Entonces, esa imagen, la ubicación de esa imagen debe estar cerca de un párrafo que describe realmente esa imagen y no poner imágenes porque sí, ¿no? Sí, no, entonces, no poner imágenes para, digamos, intentar colar textos alt, etc., ¿no? O sea, no usar solo imágenes con ese cometido, sino más bien por lo que tú dices, ¿no? Para ayudar al usuario, para ir encaminándolo y para que vaya entendiendo también de forma visual, pues lo que pone el artículo o la página que estamos haciendo, ¿no? Muy bueno. Correcto, tal cual.
Sí, sobre ese tema realmente no hay mucho más que decir, hay que aportar valor con las imágenes también, o sea, no simplemente poner imágenes como has dicho tú por poner el alt de una imagen, ¿vale? Para darle amplitud semántica y todo el rollo de lo que ya sabemos, que no está mal, ¿vale? Lo puedes hacer, tú una imagen que esté dando valor, una infografía, por ejemplo, ¿vale? Le estás aportando un montón de valor, pero eso no quita que le pongas un alt a esa imagen Claro. para darle mayor amplitud a todo ese contenido, ¿no? Luego, otro punto también interesante en esta API relativa a la calidad del contenido, habla sobre las evidencias y las citas en el contenido de calidad, ¿vale? Entonces, aquí básicamente lo que habla es de que cuando tú hablas sobre un tema, ojo, no un tema sobre una opinión, sino sobre un tema delicado, vamos a llamarlo, que no necesariamente tiene que ser EAT, ¿vale? O Your Money, Your Life, ni nada de esto, sino pues un tema, imagínate, a ver, vamos a hablar sobre el consumo de vino para beneficios de la salud, ¿vale? Pues hay gente que dice que el consumo de vino, pues es bueno para la salud, es bueno para el corazón y tal. Y luego hay otras personas que dicen que no, que el alcohol el cuerpo no lo sabe procesar y que lo elimina y que no te aporta nada, son calorías huecas, ¿vale? No te aporta absolutamente nada, ¿vale? Pero para lo uno, para lo otro, ¿qué evidencia estás dando? ¿Vale? Entonces, si tú estás dando información y estás diciendo esto es así porque es así, ¿vale? Tienes que poner una referencia que certifique la veracidad de esa información que estás proporcionando. Y simplemente enlazar a esas fuentes a través de un anchor, lo que hemos hablado antes, que describa bien ese contenido y tal. Entonces, aquí vale la pena, pues, poner un enlace saliente, sin tener miedo de poner un enlace saliente, porque estoy perdiendo el link juice y tonterías de estas, sino poner un enlace saliente que certifique esa afirmación. Entonces, hay que enlazar al contenido que certifique esa afirmación. Entonces, no hay que tener miedo simplemente en enlazar y certificar la relevancia de ese contenido. Luego hay estudios científicos, y así nos metemos en ese campo, que validarán lo uno o lo otro, pero eso no es nuestro problema. Nosotros estamos simplemente, pues, ese contenido que estamos redactando, pues, enlazarlo a un contenido que certifica eso, que tiene que ser una fuente de autoridad. ¿Vale? Que al final siempre es aportar valor. Es que al final, si lo pensamos, siempre es la misma historia, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente sigue teniendo miedo, ¿no? Pues al link juice, que se me va todo el link juice a través de ese enlace, vamos a ponerlo no follow, no sé qué, pero que al final, si lo importante de todo es que estás aportando veracidad. O sea, estás poniendo un enlace que está corroborando lo que tú estás diciendo. Luego tú tienes una opinión porque has estado tomando vino y llevas años tomando vino y te das cuenta que con una copita de vino en las comidas pues te sientes mejor, yo qué sé. Y luego a partir de ahí pues pones un enlace y de repente pues hay un estudio científico, que para eso está la comunidad científica, en la que discuten varios científicos y unos tienen una opinión, otros otra, ¿no? Pero tú puedes escribir y poner por supuesto un enlace veraz hacia algo que aporte a que tú estás hablando cosas serias, ¿no? Claro, que luego no tiene por qué ser, Luisillo, perdona que te interrumpa, un estudio científico. No siempre hay que enlazar a estudios científicos. Puede ser alguien que tenga, pues, que sea relevante en el tema y que tenga una opinión importante sobre el tema, yo qué sé, que sea columnista de un periódico o algo y haya un artículo de opinión de él donde hable sobre un tema. Y claro, esa persona, como tiene peso en el sector y tú enlazas a ese artículo de opinión del periódico, pues está bien también. Totalmente. Entonces, y luego, Carlos, para ya ir acabando, nos encontramos con uno que sí que me ha sorprendido a mí, que es la evaluación de sentimientos y emociones del contenido SEO. Que esto a mí personalmente, a ver, si bien se entiende ciertas cosas, de que si hablas de una depresión, si hablas de ciertos problemas delicados, pues tocarlos con cierta delicadeza. ¿Qué opinas de esta filtración? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas? Sí, mira, esta API a mí también me voló la cabeza porque habla justamente de eso, de cómo Google evalúa los sentimientos y las emociones de las personas, tío, ¿cómo cojones lo va a hacer? Pero bueno, lo hace a través de dos atributos, ¿vale? Uno que se llama Polarity, que es la polaridad, y otro que se llama User Behaviors, ¿vale? Entonces, que es el comportamiento del usuario. Entonces, claro, aquí lo que llama la atención es que en el atributo de polaridad, Google lo clasifica a ese contenido por el sentimiento que tiene el usuario, si es positivo, negativo o es neutral. Pero claro, ¿cómo lo hace? No lo explica en esta API cómo lo hace, pero volvemos a lo anterior. Teniendo en cuenta que tiene acceso a los datos de Chrome de los usuarios, igual sí que puede saberlo.
Y se me ocurre, y aquí ya esto es apreciación personal, si estoy leyendo un contenido sobre bajar de peso y empieza, yo qué sé, el redactor a hablar de forma negativa sobre las personas que tienen sobrepeso, ¿vale? Un gordito, y yo soy gordito, y cojo y hago scroll o me salgo, lo que sea, pues claro, teniendo los datos de Chrome puedes saber y puedes tener ese como sentimiento del usuario, ¿no? Claro, si tienes Entonces aquí, un scroll brusco, ¿no? sí, Justo cuando lees ahí pues algo grave, ¿no? claro, Y tienes tío, un scroll brusco, te sales de forma brusca, ¿no? Claro, lógicamente pueden controlar todo esto. A mí lo que me claro, extraña de la parte de Google es que no ponga herramientas, pues como ha hecho hace poco Microsoft, ¿no? O bueno, hace poco, yo la conocí mm, hace relativamente poco, la herramienta de Clarity, ¿no? Que te da para sí, hacer sí, sí, mapas de sí. calor, grabaciones, lo tiene también Yandex y Google, que lleva toda la vida con nosotros, no nos pone Claro, ninguna herramienta no para nos esto. pone herramientas, pero ellos sí que las tienen, ¿eh? Ellos Eso sí que seguro las tienen un tienen. Clarity para ellos donde miden Mm, todo este tipo de polaridades, comportamientos del usuario y demás, mm, para poder clasificar este sentimiento, como lo llaman ellos, ¿no? mm, Entonces, aquí las recomendaciones de redacción, pues, si es sobre un tema polémico, hacerlo siempre desde un tono empático. O sea, si me mm, estoy dirigiendo hacia un colectivo con el que igual no estoy de acuerdo, no hacerlo con un tono agresivo o crítico, mm. sino hacerlo pues desde un tono empático, poniendo siempre ejemplos, con tonos empáticos también. Y esto al final va a tener un impacto en el posicionamiento porque nos lo está diciendo la propia API, ¿no? Entonces, básicamente eso. La Es- empatía en la redacción no solo mejora esta percepción del usuario, sino que también la valoración que tiene Google sobre tu contenido. Y al final, pues ese contenido que está redactado en un tono empático y respetuoso, pues va a sumar un puntito y va a mejorar la calidad de tu contenido, teniendo como resultado una mejora en los resultados de búsqueda. Esto que se lo digan también a Irra Bravo, ¿no? Que es uno de los copywriters más Total. cañeros, pero ahí le tenemos, Pero ¿no? él Es no que al hace final... SEO. No, él no hace Claro, SEO, el él tema no es que hace él no hace SEO, SEO. él no hace SEO. Pero no, a ver, realmente lo veo lógico, o sea, toda esta parte lógicamente no vas a hablar cabreado de cómo tienes que hacer una dieta o no tienes que hablar, pues bueno, fucking panza, ¿no? No vas a hablar Sí, de una claro, forma, tío. digamos, ruda a este tipo de personas con ciertos problemas, porque realmente lo que estás intentando con tu blog o con tu post o con lo que sea, pues es ayudar, ¿no? Y en definitiva, pues es una forma ideal de hacer el contenido. O sea que esto dentro de que a mí me ha sorprendido mucho, lo veo también dentro de una lógica. Pero me ha Correcto. sorprendido que esto lo monitoricen. O sea, esto me parece increíble. Y lo que no Sí. sabremos, que se han filtrado muchas cosas, pero lo que no sabremos, ¿no? Pues nada, Ya, Carlitos. habrá muchas cosas, pero esto ya nos da una idea muy, muy general. Yo creo que aquí terminamos. Luisillo, ¿qué ya te veo que quieres terminar, tío? Sí, Vamos no, a terminar, que toca, ya toca. Toca, nos toca hemos terminar. expandido. Solo recordar a nuestros oyentes que si tienen cualquier duda, consulta, comentario, lo pueden hacer a través del formulario de contacto en seobelts.com. Lo vamos a dejar también en las notas del programa. Así que nada, Luisillo, ha sido un placer. Ha sido un placer. Esperamos vernos y escucharnos y vernos con nuestros usuarios más seguido. Exactamente. Y así que nada, Y, aportando valor como siempre. y nada, si nos necesitáis, ya sabéis dónde encontrarnos. Trabajamos con empresas. Siempre queremos darles lo mejor. Así que un saludo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.